A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en esta vez vamos a tratar un tema que se denomina las ventas del crudo y refinería de Manabí. Gracias, Diego. Saludos cordiales. Estamos con este nuevo programa, ¿no? Henry, un gusto estar nuevamente contigo compartiendo el espacio. Un saludo de igual manera a todas las queridas televidentes y nuestros estimados amigos también que nos ven semana a semana. Y ya, hermano. Bueno, este tema de la venta del crudo está en las primeras páginas de los medios y también es uno de los primeros puntos de la agenda del gobierno, ¿no? Para este año 2018, sobre todo por esta de la venta anticipada del petróleo a China, a las empresas Unipec y Petrochina y a la empresa de Tailandia, ¿no? Eso en la agenda del gobierno, pero también está en lo de la Fiscalía. Está citado el expresidente de la República, Rafael Correa, para que rinda declaraciones sobre la venta del crudo a Petrochina, y eso es correcto porque el presidente de la República, de acuerdo a la ley de hidrocarburos, es el responsable del manejo de la política petrolera. Él la define por la propuesta que hace el ministro de Hidrocarburos. En todo caso, la primera responsabilidad del manejo de esta actividad recae en el presidente de la República, ¿no? Pero estamos en un tema que llama mucho la atención y que tú ya lo tienes en láminas, Diego, que es lo que tiene que ver con los contratos, con el transporte, más en concreto del petróleo, contratos que se realizan a embarcaciones, y el tema del premio. Me parece que son los dos temas que tú tienes, ¿no? Sí, bueno, vamos a iniciar el análisis de esta semana justamente porque siempre tratamos de topar temas de actualidad, ¿no? Y este tema, como bien lo señalas, durante lo que va del gobierno, sobre todo del licenciado Lenín Moreno, ha estado recurrentemente en los medios de comunicación, sí, porque tiene un enorme impacto, ¿no?, en la vida nacional, en el presupuesto general del Estado, y nos referimos a las exportaciones de petróleo ecuatoriano en el mercado internacional. Vamos a tratar de contribuir un poco a esclarecer cómo funciona el tema del comercio internacional. Básicamente dos cuestiones: la parte de los fletes, ¿no?, que son integrantes de la fórmula o una variable más de la fórmula, así como también la composición de la fórmula. Entonces vamos a iniciar con una lámina que hemos preparado, la primera lámina, justamente para conocer qué tipos de buques existen en el mercado petrolero mundial. Entonces ahí tenemos el primero, ¿no?, que es el denominado Panamax, ¿no?, que es un buque que va entre 55.000 y casi 75.000 toneladas de peso muerto. Estas iniciales, ¿no?, DWT, son justamente las iniciales en inglés, ¿no?, pero se refieren a toneladas de peso muerto. Sin petróleo los buques. Sin petróleo, ¿sí? Y la capacidad de transporte de esos buques en barriles va entre los 346.000 a los 472.000 barriles. Aproximadamente el costo del flete en estos buques es de $3, ¿no?, por barril. Después tenemos el Aframax, ¿no? Este Panamax se denomina así, perdón que regrese, no, porque son, justamente se debe el nombre a que son los que cruzan por el canal de Panamá.
¿no? El Aframax son los utilizados en la región de África, Ya. ¿no? Y va el peso muerto entre 75.000 y 120.000 toneladas. La capacidad de transporte son de 472.000 a 756.000 barriles. Ya. Y el flete oscila en 1.5 por barril. Este buque es un poco más grande que el anterior. Es un poco más grande, ¿no? Ahora mayor capacidad, ¿no? Sí. Después tenemos el Suezmax, que son los que pueden transitar por el canal de Suez, en cambio. Ya. ¿No? La capacidad o el peso muerto son de 120.000 a 200.000 toneladas. La capacidad de transporte de 756.000 a 1.260.000 barriles. El flete ¿Barriles oscila... o toneladas? Barriles, ¿no? Barril. La capacidad está señalada en barriles, correcto, lo que pueden sí, transportar. sí, correcto. Y el flete oscila en alrededor de $1.2 el barril. Correcto. Luego tenemos el Very Large Crude Carrier, BLCC, Ajá. ¿no? Que tiene un peso muerto de 200.000 a 320.000 toneladas. Puede transportar de 1.260.000 a 2 millones de barriles. Correcto. Y el flete oscila en $1. Y por último están los más grandes de todos los buques, ¿no? Que es el Ultra Large Crude Carrier, ¿no? Que son buques que pesan más de 320.000 toneladas y pueden transportar más de 2 millones de barriles. Ya. El flete es un poco menor, es inferior a $1 $1 por barril. Ya. Aquí cabría aclarar que por el canal de Panamá, ahora con la última ampliación que se realizó, ¿no? Ya pueden cruzar buques hasta los denominados Suezmax. Ya. ¿Sí? Flopec, que es la flota petrolera ecuatoriana, tiene estos dos tipos de buques, Panamax y Aframax, Ya. pero arrienda los Suezmax ocasionalmente, ¿no? De acuerdo a las necesidades de carga que tenga que realizar. ¿Sí? En el caso de los terminales de petroleros en el Ecuador, que tenemos dos para la exportación, que son el del Balao y el del OCP, el Balao, que es del sistema del oleoducto transecuatoriano, del SOTE, ¿no? Pueden entrar buques hasta los Aframax, Suezmax, ¿no? Ya. Y en el caso del terminal del OCP, pueden entrar buques como los BLCC, hasta 2 millones de toneladas de peso muerto. Ya. Esto es importante señalar porque, como les señalé o indiqué inicialmente, parte de la fórmula, una de las variables de la fórmula es el flete. Ajá. Para que uno tenga una idea más o menos, ¿no? Para que nuestros queridos televidentes tengan una idea, estos son de los buques, de los barcos más grandes del mundo. Y ya. ¿Sí? Para tener una referencia, la Torre Eiffel creo que verticalmente mide alrededor de unos 320, 340 metros De altura. Un BLCC sobrepasa esa altura, Ajá. más o menos llega a los 460 metros, ¿no? Y hay inclusive buques mucho más grandes como los ULCC, entonces son unas verdaderas Máquinas. moles, ¿no? Que cursan los mares. los mares, los océanos, por la necesidad de transporte diario. Hay que tomar en cuenta que la oferta diaria de petróleo, lo que se negocia en el mercado mundial, está en alrededor de 80 millones de barriles, ¿no? Claro. Es una cuestión pero descomunal. Claro. Y el Ecuador apenas exporta alrededor de 350.000 barriles de petróleo por día. Allí solamente un comentario, ¿no? Dos comentarios, ¿no? Desde los intereses del Ecuador, lo más conveniente sería contratar buques de alto calado, ¿cierto? Por el volumen del petróleo que llevan y porque la tarifa es menor con relación a los pequeños. Exactamente, Ya. Vamos a entrar en ese tema. Eso contrata Petroecuador, es la pregunta, ¿no? Y lo segundo, mira que está en la misma zona ubicada el muelle del SOTE, del oleoducto transecuatoriano, que en este caso es Balao, ¿no? Así ¿Ya? es. Y en esa misma zona está ubicado el terminal de OCP, del oleoducto de crudos privados. Un poquito más de eso, me parece. Sí. Pero si te diste cuenta que los buques, que el muelle de OCP pueden acoderar, pueden llegar buques más grandes. Más grandes, ¿no? Sí. Entonces mira la visión cómo cambia, ¿no? Ujú. Es totalmente distinta, ¿no? A pesar Claro. de que están operando en el Ecuador, están operando los dos oleoductos, ¿no?
Pero ahí se ve la visión que tienen las empresas internacionales de la actividad hidrocarburífera, ¿no? Claro, pero tú recordarás, Henry, que cuando en el gobierno de Noboa, en el año 2000, me parece, se decidió la construcción del OCP. Sí. De manera recurrente nosotros cuestionábamos el proceso de mezcla de crudos, sí, ¿no? Que se daba, que bajaba la calidad del crudo y provocaba problemas en la refinería Esmeraldas. Claro. Se decidió construir el OCP, Ajá. pero entre los dos oleoductos, más o menos la capacidad de transporte es alrededor de 1 millón de barriles, Así ¿no? es. Por un lado 550.000, Sí, por sí. otro lado 500.000 barriles. Así es. Pero el Ecuador nunca ha llegado a producir esa cantidad de petróleo y ambos sistemas están subutilizados, en realidad. Creo que llevaba la tercera parte de la capacidad por el caso del OCP, ¿no? Así. La tercera parte, sí. Es cierto eso. Y además de informaciones que aparecieron últimamente, incluso la compañía que administra el OCP, las compañías que administran el OCP, estaban pidiendo al gobierno adelantar la cuestión de la transferencia, ¿no? Porque fue construido un proyecto con este sistema BOT. Así es. Construcción, operación y posterior transferencia. Así es. Si mal no recuerdo, la transferencia tiene que darse hasta el 2021 o algo así, pero estaban solicitando, parece que el negocio no fue muy bueno, anticipar la transferencia. Pero son de las cosas que lo que tú dices siempre cuestionamos. Raras que pasan en el país. Sí, nosotros siempre cuestionamos porque no se iban a llenar los 2 tubos, ¿no? Pero hay algo más para que quede cerrado este tema. El oleoducto de crudos pesados, el OCP, entró a funcionar en noviembre y diciembre del año 2005, pero ya en términos normales a partir del año 2006, ¿ya? Se entendía que una vez que entró a funcionar este oleoducto, iba a haber la separación de los crudos, ¿no? Los livianos, como debió ser, por el oleoducto transecuatoriano, y los pesados por el OCP. No se dio. Nunca se... No se dio, desde el año 2006. Y tampoco aplicó esa fórmula que debió aplicarla el gobierno de Correa, que si lo hubiese aplicado, hubiese mejorado el rendimiento de industrialización del crudo de la refinería Esmeraldas, ¿no? Entonces, ¿cómo no hacerle un llamado comedido al señor Contralor General del Estado, ¿ya? Y a la Contraloría para que realice una auditoría del transporte del crudo desde el año 2006? Sería muy importante hasta la actualidad, ¿no? Sí, porque para eso se construyó el OCP. Claro, y las señales que tenemos es que también en eso hay perjuicios para el Estado. Así es, bien. Muy bien, con eso cerramos esta primera parte. Pasemos a la segunda lámina que tenemos ahí. Bueno, y algo que tiene que ver con lo que tratamos inicialmente, que era la cuestión de la capacidad de los buques que determinan la cuestión del flete, porque el flete viene determinado, ¿no es cierto?, que es un costo, ¿no? Viene determinado por la distancia que tienen que recorrer los buques. Correcto. Y por la cantidad de petróleo que tienen que transportar. Entonces ya vimos que hay diferentes tipos de buques en el mercado internacional. ¿Sí? ¿Y cuáles son los que regularmente utiliza el Ecuador? Son entre Panamax, Aframax y hasta Suezmax. Más allá de eso. No. ¿Estos buques navegan en la costa este y oeste de los Estados Unidos? Sí, pueden pasar por el canal de Panamá para la costa del Golfo, ¿no es cierto? Pero para la costa oeste pueden ir buques de mayor calado para las refinerías de California, ¿no? ¿Sí? Por las restricciones, sobre todo en la costa del Golfo, que tiene el canal de Panamá. Por los costos, estos buques tampoco van todos los días a Europa, ¿no? No. Hay raras ocasiones del Ecuador ha exportado a otros destinos, ¿no? Pero fundamentalmente, cruzando el canal de Panamá, estos buques se demoran en llegar a los puertos alrededor de 10 días. Y en cambio, para Perú y Chile, que son otros de los mercados naturales, son 2 días, 3 días los que demoran, ¿no? Correcto. En todo caso, la fórmula, sí, vemos en esta lámina las fórmulas del precio del petróleo. Entonces tenemos cuáles son los parámetros que se toman en consideración. Se toma en consideración el precio de un crudo marcador. Perfecto. Tradicionalmente el Ecuador ha tomado como crudo marcador, ya lo hemos explicado en varias ocasiones, al WTI, que es un crudo de Estados Unidos, no es del West Texas Intermediate. Es un crudo de alrededor de 38 grados API, de muy buena calidad, ¿no? Y también... muy de repente otro crudo marcador que se utiliza a nivel mundial, que es el Brent de Mar del Norte. El otro parámetro es el diferencial de calidad, que toman en consideración otros tipos de crudos. ¿No? Y estos vienen dados en publicaciones especializadas, en la revista Platts, que es una revista norteamericana, y la revista Argus, que es una publicación inglesa. ¿No? Y tenemos otro de los parámetros
que aquí también tenemos que considerar que son las ventanas para el levantamiento del crudo. Exacto. Esto de las ventanas se denominan las fechas en las que tienen que levantar. Exacto. Porque aquí también hay que tomar en consideración que los buques no es que llegan, cargan y se van, sino que se demoran días en cargar. Y eso también reviste un costo que se denominan los demorajes. Ajá. ¿Sí? Tenemos la distancia, como decía, la cuestión del flete. Y a veces incorporan en las fórmulas también los contenidos de sustancias, porque el petróleo viene acompañado de sustancias como azufre, vanadio, algún otros impurezas, ¿no? Impurezas, ¿no? Así es. Entonces, si queríamos una fórmula simple que se la podría utilizar, aquí tenemos el precio de venta, sería el precio del crudo marcador, más menos del diferencial de calidad, menos del flete y más un premio. Ponemos más menos del diferencial de calidad porque puede señalarse un crudo marcador y sobre ese puede venderse un crudo de mejor calidad, entonces habría un diferencial en positivo. Y si fuera un crudo menor calidad, un diferencial en negativo. Y si queremos una fórmula más compleja, que es lo que últimamente se ha venido acogiendo como política petrolera en el Ecuador, entonces tenemos que sería un precio de venta determinado por el precio del crudo marcador más menos del diferencial de calidad, que determina la eficiencia en la refinación, ¿no? Más menos del contenido de azufre, menos del flete, más un premio. En definitiva, lo que últimamente se ha venido aplicando para las exportaciones en las ventas anticipadas, en el caso del precio del crudo ecuatoriano, tenemos el precio del WTI menos el diferencial de calidad que se ha tomado, ¿no? a crudos como el Axi y el Mars, ¿no? Que estos determinan una eficiencia en la refinación. Esto quiere decir cuánto de productos limpios genera gasolina, diésel, fuel oil, gas, ¿no? Etcétera. Menos del flete y más menos un premio o castigo. Ha habido ocasiones que recurrentemente más hemos obtenido un castigo que un premio. ¿No? Premio lo obtuvimos últimamente, recordarás tú, en esta exportación spot que se dio, me parece que fue el año pasado, ¿no? Que obtuvimos creo que unos 50 centavos. 51 por barril. En positivo, ¿verdad? En positivo. En definitiva, lo que podríamos decir que no es un problema de fórmula que nos perjudica en la comercialización internacional, sino más bien el hecho de que, tomando en consideración esto de las alianzas estratégicas, se entregó la mayor parte del saldo exportable de crudo ecuatoriano a compañías estatales de China o de Tailandia, ¿no? PetroChina, Unipeg o PetroTailandia, PPT. Y esto determina que no se realizaron concursos durante mucho tiempo. Así fue. Si no hay concursos, uno no puede saber cómo está el mercado internacional. Así es. Y los concursos son aplicables tanto para las ventas a plazo como para las ventas de spot. Exacto. Porque es la única manera de conocer si estamos vendiendo bien o si estamos vendiendo mal. Exacto. Pero con esta política que se aplicó en el gobierno anterior, no supimos. ¿Sí? Y uno de los responsables de esta cuestión, yo creo que también está disfrutando de las delicias y vacacionando en Estados Unidos, y que estamos hasta ahora curiosos de saber por qué las autoridades no inician un proceso. Bueno, ya se ha llamado, lo dijiste tú al inicio, al expresidente para que rinda versión el día lunes 5 de febrero, pero a uno de los que le deberían llamar primerito, más allá de también a Jorge Glass, que manejó los sectores estratégicos y también manejó esto, es a Nielsen Arias, que fue gerente durante casi todos los años del gobierno de Correa, gerente de comercio internacional en Petroecuador. Claro, nosotros estamos pensando en enviar una comunicación al fiscal y al contralor, porque yo creo que lo que debe darse allí como procedimiento es un análisis de los tipos de contratos que firmaron con China y con Tailandia, ¿no? Los documentos, analizar los documentos anexos de esos contratos, ¿no? Y en tercer lugar, analizar la modificación de los contratos, ¿no? Sobre todo la fórmula, ¿no? Pero aquí quiero también una cosa aclarar de lo que dijimos en el programa anterior, y también yo tengo dos preguntas, Diego, para cerrar este capítulo. La vez pasada nosotros dijimos que cuando Petroecuador licitó 2.160.000 barriles, ¿no? En la segunda quincena del mes de septiembre, en verdad lo vendió con 51 centavos en positivo por sobre el precio del WTI. Entonces, el día que abrieron los sobres, el precio fue de 47,23 centavos del WTI, y con los 50 centavos adicionales, yo dije que era 47,83, salió un error de mi parte, y el valor correcto fue 47,73.
Ese fue el precio en el que vendieron, ¿no? Entonces, esa aclaración, ¿no? Y la segunda, dos preguntas, porque hay personas que me han formulado la inquietud y dije aquí vamos a responder, ¿no? La una es la venta anticipada de crudo a China y a Tailandia, Diego. La pregunta es, Correa en verdad comprometió la venta hasta el año 2024, ¿sí? Sí estamos claros, ¿no? Sí. Ya. La pregunta es, Correa, el gobierno de Correa, recibió ya al 100% el dinero de esa preventa y consumió ese dinero, o más bien es que lo que hizo con Tailandia y con China es comprometer al Estado ecuatoriano para vender el crudo sin licitación, ya con una fórmula que ellos impusieron, y luego de aquí al año 2024 hacerse entrega de crudo con esa fórmula, ¿no? Y por cada embarque que se entregue, los gobiernos sí recibirán dinero de esa entrega que hagan del crudo. ¿Eso es así, Diego? Sí, las preventas lo que involucran es que inicialmente se recibe un monto, ¿no? Ya. Y se establecen condiciones de entregas periódicas Ya. a lo largo del Ya. tiempo que duran los contratos. ¿Por esas entregas de periódicos se recibe dinero? Exactamente. Ya. Recordarás que hace no mucho apareció una noticia también que incluso a raíz del anuncio de que se revisarían los términos contractuales, incluso un banco en China congeló Ajá. unos depósitos que pertenecen al Estado ecuatoriano. Ya, A Petroecuador eran ya. alrededor de Ya. 1.000 millones de Correcto. dólares. Entonces, para las personas que me han preguntado, entonces, que me han preguntado, entonces les digo que sí está recibiendo el gobierno de Moreno de esa venta anticipada, sí está recibiendo dinero de esa venta anticipada del petróleo. Sí. Que eso que quede claro. Se sabrá únicamente a qué precio se Ya. vendió o se realizaron esas preventas una vez que terminen las entregas y calcular los precios que se incorporaron dentro de esas, los volúmenes, ¿no? Para hacer un promedio y determinar a qué precio. Y después podremos comparar con los precios vigentes en el mercado internacional a ver si realmente Y ahí viene la segunda pregunta. resultó Ahí viene la perjudicial. segunda pregunta, entonces. Las ventas POS. Y lo que está planteando el gobierno, renegociar los contratos con China, ¿no es cierto?, y con Tailandia, ¿no? Es para entonces al gobierno le quede un saldo, que se planteaba en el tiempo de Yanuseli, que debería quedar un 10%. Para eso Estaba establecido reglamentariamente, me parece. ese 10%, ¿no? Sí, un 10% de saldo exportable para negociar en ventas de spot. Ese 10% licitarlo vía venta spot, como ya lo hizo en septiembre, y viene también una segunda ahora en el mes de... Ya abrió la convocatoria, ¿no? El día que abrió la convocatoria el gobierno para vender un saldo de 3.600.000 barriles, ¿no? El precio en ese día estamos hablando del 18 de enero del año 2018, y el precio se ubicó, el WTI, en 63.97, y para el caso del crudo ecuatoriano en 57.82. Ya veremos cuando reciba las ofertas y el día en que abra los sobres. Entonces para que quede claro ante los amigos televidentes, si logra esta renegociación, le quedará un saldo al gobierno ecuatoriano para vender mediante licitación, ¿no? Entonces, esos precios que los obtenga mediante licitación le servirían para entonces renegociar los contratos con China y con Tailandia. Sería un argumento más de peso para decir que las fórmulas determinadas en esos contratos no están perjudicando considerablemente al país, Ya. ¿no? Ya se vio en esta anterior experiencia que tú mencionas de esta venta que se hizo el año pasado mediante el mecanismo de venta spot a través de licitación. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque es la única forma de pulsar el mercado, como se llama, ver cómo están las condiciones del mercado, teniendo en consideración que el mercado petrolero mundial es un mercado sumamente volátil, que las condiciones varían día a día, que tiene una enorme influencia también de lo que se denominan los mercados de futuros, que es un mercado eminentemente especulativo. Entonces, no queda de otra. La política petrolera de comercialización internacional tiene que cambiar. El Ecuador ya lo ha anunciado, va a tener un saldo exportable de 3.600.000, ¿no es cierto? Un poco, como diríamos, raspando la olla de las preventas, pero sumado también a algo que vamos a dejar de refinar por la anunciada paralización en el 15 días, me parece, de la FCC, Esmeraldas, para el próximo mes de marzo. Pero la pregunta está bien planteada, no digo, ¿no? Así es. De que estas ventas spot
es para entonces, en función de los precios que se determinen en ese procedimiento, sean los que entren a operar en los contratos de la venta del petróleo con China y con Tailandia. Necesariamente ¿Sí? tiene que ser un argumento de peso. Ya, entonces ahí va a mejorar los ingresos para el gobierno, ¿no? Correcto. Diego, creo que estamos terminando. Sí, estamos contra el tiempo. Sí. Como siempre se nos viene corto, nos quedamos con el tema del Manabí. Tratar el tema de la refinería de Manabí, denominada de esta manera, ya no refinería del Pacífico, sino que ahora se le ha rebautizado como refinería de Manabí. Será para un próximo programa. Pero por ahora, hoy queda entonces más bien el título del programa sería transporte, fletes y el Comercio premio. Y el premio. Y el premio. Y fórmulas. Y las fórmulas, Ajá. sí. Correcto. Muy amable. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Sí, ahí salimos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.